Heladito. Heladito. A ver, vamos a ver quién anda por ahí. Buen día, amigos. Buen día. Wow. Buen día, amigos. Vamos a ver. Fría esta mañana, heladita. Hola Gonzalo, hola Jazz, Francisco, Vane, todos. María Eugenia. Ha llovido estos días acá en Santiago, más que en las noches. Ha caído mucha agua y ha sido muy bueno en realidad porque por un lado se están recuperando los embalses. Yo cacho que muchos, hasta a lo mejor hasta la laguna Culeo se llena de nuevo, pero igual uno piensa en las personas que están en situación de calle y es complicado. Pero bueno, Dios tiene el control de todas las situaciones y circunstancias. ¿Ya? Hola Alejandro Araya, Francisco. Buenos días, amigos. ¿Cómo está el frío por esos lados? Ciudad de los Valles. Ciudad de los Valles. ¿Quién más? Hola María. Alejandro. ¿Quién más está por ahí? Eso, vamos a despertar algunos. Estoy tratando de despertar algunos a ver si es que se quedaron dormidos. Ustedes ya saben, para mí, día miércoles, me cuesta echar a andar la máquina día miércoles. Enormemente. La verdad que es así. ¿Ya? Así que estoy tratando a ver si despertamos a algunos que están por ahí acostaditos. ¿Ya? Así que viendo ahí qué hacemos. Eso. Vamos a ver, ¿cierto? ¿Cómo amanecieron esta mañana? Hola Gonzalo. Nosotros tenemos los dos Gonzalo Muñoz aquí. Tenemos Gonzalo de Conce, antiguo amigo, y decir viejo persona feo. Hola Frank, ¿cómo están? Francis, ¿cómo estás amiga? La Jime. Rocío Santiago, me imagino que allá arriba, Jime, que se está viviendo en los Arnechea, debe ser. Ahora hay hasta nieve por esos lados, ¿no? Tal vez haya hasta nieve por esos lados, digamos. Pero estamos muy bien esta mañana. ¿Quién más? Sí, pues nosotros tenemos nuestro Gonzalo Muñoz acá en la viña de Conce, un joven muy lindo, ya, así que ¿quién más anda por ahí? Bueno, saludos a todos, un día más que Dios nos da, agradecido por eso, agradecido porque podemos tener un techo, una calefacción, un café, un té calentito, agradecido porque podemos tener algo para comer y compartir con otros. Y agradecido porque Dios ha sido bueno, la verdad que dentro de toda la dificultad y dentro de todo lo que pueda estar pasando o ocurriendo, la fidelidad de Dios sigue siendo buenísima. Hola Felipe, ¿cómo estás? Dos Felipe, Felipe hijo y Felipe Chernet. ¿Cómo estás Felipe? ¿Ya? Bueno. Casi llegó a la casa, ¿ves? Casi llegó la nieve a la casa. No me puedo escapar de los... Ah, bueno. No, y no quiero, ¿para qué? A esta altura de mi vida, ¿para qué? No vale la pena. Me quedo. Buenos días, Julita. Qué rico que se hayan despertado. Ya. Qué bueno que
se hayan levantado. A lo mejor están acostaditos, calentitos, y está bien que así sea. Está bien que así sea, me parece muy bien, la verdad. Eh, bueno, estoy tratando de echar a andar la máquina. Día miércoles a mí me cuesta un quilombo, la verdad. Un día miércoles, para algunos es lunes, para otros es viernes, para mí es miércoles. Como las camionetas viejas se echan a andar con la manivela. Hay que echarlo a andar, no, hay que echarle para adelante. Lorena, todos los que están llegando, hola Julita, ya. Muy bien a todos, ya. Bueno, siempre nos damos un ratito para saludarnos, vernos, ¿cierto? Y poder animarnos los unos a los otros. Este viernes creo que hay grupo de conexión, ¿no, Julita? Hay grupo de conexión de matrimonios. Bueno, durante toda la semana tenemos diferentes grupos, así que para que si quieres ser parte de uno de estos grupos, contáctanos, ubícanos. Tenemos un grupo para jóvenes, jóvenes entre los 14 y los 24, 25 años, 25 a 30, mayores de 30, grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de matrimonios. Así que si quieres ser parte de algún grupo, escríbenos y dinos, yo quiero ser parte de uno de estos grupos, así que para que puedas ser parte. Hola Emma, ¿cómo está, amiga? ¿Cómo está cuidando sus hijas ahí? Los niños, los bebés. ¿Ya? Javier, ¿cómo está, amigo? ¿Está en la casa o está en el trabajo? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Glorifico, Señor. Hola Isabel. Mira, la Isabel. Bueno. Lindo tiempo para adorar a Dios, ¿no? Sí, así es. Los grupos de conexión han sido algo buenísimo. Así que animarte a cada uno de ustedes a ser parte de eso. ¿Ya? ¿Por qué no oramos y comenzamos? Ya son... Han pasado... Espera, voy a buscar mi casa. Ya. Un rico café, Coffee Culture. Coffee Culture. Ya, está caliente. Ya. Ah. Bueno. Buenos días. Buenos días. Qué rico que estemos aquí juntitos un rato, ¿cierto? Bueno, hemos estado viendo los Yo Soy, así que vamos a seguir con los Yo Soy. ¿Cómo? Dígale al que está a tu lado, intégrate a un grupo. Dígale al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, intégrate a un grupo, dice la Julita. Bueno, oremos y comenzamos, ¿les parece? ¿Por qué no oramos? Y recuerda ponerle me gusta acá, ahí donde aparece ahí, dice me gusta, hay un dedito ahí, dice me gusta, y al lado dice compartir. Ponele me gusta y compartir porque de esa manera este videito se va multiplicando, ¿ya? Bueno, vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, y Señor, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos y proclamamos que tú eres Dios poderoso. Señor, que no hay ningún Dios igual a ti. Nada, nada se compara contigo. Tu palabra dice, Señor, que lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu presencia, tu reino y tu bondad sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para extender sanidad y restauración sobre cada una de nuestras familias, nuestras vidas, las vidas de nuestros familiares, amigos, vecinos. Padre, que tu Espíritu Santo pueda venir y tocar los corazones de las personas. Señor, usa este tiempo complejo y difícil para que muchos puedan acercarse a ti, Señor. Señor, creemos, yo creo con todo mi corazón que sigue siendo tus planes, Señor, que muchos te conozcan. Así que, Padre, úsanos en estos tiempos donde tal vez estamos utilizando otras herramientas, otras formas, pero, Padre, queremos alcanzar al máximo de personas con el Evangelio de tu gracia y de tu amor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu reino y tu bondad sobre nuestras vidas. Señor, que tu presencia nos acompañe en cada momento. Renueva nuestras fuerzas, echamos fuera toda angustia, toda depresión, echamos fuera todo temor, toda inseguridad. Porque, Padre, en Cristo Jesús, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos de ti, Señor. Así que, Padre, que, Señor, tu presencia se haga real en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Ven y llena nuestro corazón,
llena nuestra mente, ayúdanos, Señor, a tomar las buenas decisiones, a que podamos caminar contigo en cada situación y circunstancia. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén y amén. Bueno, hemos estado viendo los Yo Soy de Jesús, ¿cierto? En eso hemos estado durante casi ya 2 semanas. Y así que, hola Vero, ¿cómo estás, Vero Molina? Fernanda, Magdalena Valenzuela, ¿nació o no nació? La Magdalena a lo mejor iba a ser abuelita anoche, así que, Magda, ¿nació o no nació tu nieta o nieto? No recuerdo. ¿Nació o no nació? ¿Ya? Veamos que sí, qué nos dice la Magda. Bueno, lo Yo Soy de Jesús, ¿cierto? Esto de ser abuelo. Esto de ser abuelo. Bueno, así que avísanos, Magdalena, si cómo está todo con el Cristian. Hola, Oscar, ¿cómo está, amigo? Bienvenido. Bueno, lo Yo Soy, partimos viendo, hicimos un día miércoles, hicimos una introducción a esto Yo Soy, porque es tan importante esto Yo Soy, porque los Yo Soy nos aclaran de parte desde Jesús quién es Él, directamente quién es Él. No porque este lo dijo, no porque este lo contó, sino que fueron de la boca de Jesús diciendo yo soy esto y eso es otro. Y hemos estado viendo que Jesús es la luz del mundo, Él es el pan de vida, Él es la puerta al redil de Dios, Él es el buen pastor. Hemos estado viendo también que en Él es la resurrección y la vida. Hemos estado viendo diferentes yo soy que Jesús aclaró, ¿cierto?, a sus discípulos quién era Él. Así que vamos a continuar. Hoy día vamos a ver en Juan 11. Es tan precioso lo que pasa aquí para poner en el contexto. Juan 11 es la resurrección de Lázaro. Entonces acá cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida. Y es un tema que la verdad hoy me complicó un poco el prepararlo porque, bueno, es un tema complejo para estos momentos, porque este tiene dos lados, la verdad. Porque por un lado es hablar de la muerte, porque la resurrección y la vida tienen una relación directa también con la muerte. Y nadie, ¿quién quiere hablar de muerte? Menos en esta época donde la verdad se vuelve todo tan complejo, está todo tan difícil y la verdad que no es fácil hablar de eso, pero también es parte, ¿ya? Pero también hay una esperanza en eso, porque en el fondo Jesús lo que hace es generar una solución a una gran problemática del ser humano, porque el ser humano, dentro de todo lo que puede hacer, desarrollar y crear, no ha podido establecer esta solución a la muerte, en el sentido de que tarde o temprano todos vamos a llegar a una época así, a una fecha de ese tipo. Y dice la Biblia que los tiempos, nuestros tiempos, tus tiempos y mis tiempos, están en las manos de Dios. Pero yo perdí a mi papá hace 1 mes y medio atrás, casi 2 meses ya. Se fue mi papá, estuvo batallando con el COVID y al final, bueno, partió el viejito y igual es complejo porque uno entra con emociones y conflictos y tiene ese concepto de la muerte que a veces es difícil de tratar. Pero hoy día vamos a tratar de intentar de aclarar un poco esto, generar esperanza en base a lo que Jesús dijo, no necesariamente a lo que uno puede decir o no, si al final esta cuestión tiene que ver con Jesús, ¿ya? No tiene que ver conmigo ni siquiera contigo, tiene que ver con Jesús. Entonces, acá se da una situación, en Juan capítulo 11, se da una situación muy, muy puntual, porque Jesús estaba con sus discípulos haciendo lo que él siempre hacía, era predicar, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, pero predicar y extender el evangelio a mucha gente. De hecho, en muchas oportunidades Jesús le decía a los discípulos, acompáñame, tenemos que ir a otro pueblo, a otra comuna, a otro sector, para seguir predicando el evangelio. Entonces, predicar el evangelio era algo prioritario para Jesús, y el compartir este amor y bondad de Dios con todas las personas era parte de él. Pero dentro de eso se acercan unos mensajeros enviados por Marta y María, quienes eran hermanas de Lázaro,
Y estos mensajeros vienen a avisarle a Jesús que su amigo, uno de sus mejores amigos o compañeros, llamado Lázaro, hermano de Marta y María, se estaba muriendo, estaba agónico. Ante eso Jesús lo escucha y les dice, bueno, esta enfermedad no es para muerte, dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Muchos de los que estaban ahí obviamente no entendían lo que estaba diciendo, no cachaban en realidad lo que estaba pasando, pero Jesús tenía muy claro la situación que estaba pasando, que lo que estaba ocurriendo no era en cierta manera trágico, sino que era para la gloria de Dios. Así que Jesús le manda a decir, díganle que voy a ir pronto. Y punto. A mí me ha pasado, personalmente, a mí como pastor me ha ocurrido, me ha sucedido que en ciertas oportunidades, cuando hay cosas que son urgentes, la gente espera que uno esté ahí en 10 minutos, casi se transporte para allá y esté allá en 10 minutos, pero a veces las cosas no siempre salen como uno espera que ocurran. Pero Jesús acá deliberadamente le dice a los discípulos, dice, vamos a ir a otra ciudad a predicar el evangelio y después vamos a ir a ver a Lázaro y la situación que está pasando. Obviamente los discípulos que lo acompañaban entraron en un conflicto porque dijeron, oye Jesús, si Lázaro era tu amigo, vamos al tiro para allá. Y Jesús les dijo, no, vamos a seguir predicando el reino porque al final lo que está ocurriendo y lo que está pasando es para la gloria de Dios. La cuestión es que al final Jesús demoró 4 días, amigos. 4 días en llegar a la casa de Lázaro, o al llegar, o sea, se perdió todo el velorio. De hecho cuando llegó Jesús ya estaba en el sepulcro. Lázaro ya estaba, se perdió el velorio, todo, no sé, no recuerdo cómo se llama, el proceso de ir al cementerio, en este caso llevarlo a la sepultura. Y Jesús llegó cuando ya estaba todo sellado. Y al llegar allá Jesús pregunta, obviamente, por Lázaro. Marta y María, en un conflicto personal semi enojadas con Jesús, le expresan, le dicen, Jesús, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese ocurrido. O sea, ellas tenían un sentimiento tal vez como muchos de nosotros hemos tenido, cuando tal vez hemos perdido un ser querido. Señor, si tú hubieses hecho algo, Señor, si tú... Y entramos en cierto conflicto en el sentido de que muchas veces... nos cuesta aceptar la voluntad de Dios acerca de los tiempos de las personas. El asunto es que acá Jesús va y le dice, oye, tu hermano resucitará. Y obviamente esto en la mente de Marta y María fue un conflicto, un choque que les complicó la vida. Voy a leer en Juan capítulo 11, versículos 23. No quise leerlo todo, por eso quise hacer un pequeño resumen. Pero en Juan capítulo 11, versículos 23 al 27, dice lo siguiente. Jesús les dice, tu hermano resucitará. Le dice a Marta y María, oye, amigas, Lázaro yo sé, está ahí, pero él va a resucitar. Y ella le responde y le dicen, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, amiga, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y después le confronta y le dice, ¿crees esto? ¿No lo crees o no lo crees? Y cada vez que leo este versículo, ese crees esto, no es que me genera conflicto, pero me lleva a mí a poder de alguna manera reflexionar y meditar sobre las convicciones personales que uno tiene. Porque al final te lleva a eso. ¿Crees esto o no lo crees? A lo mejor hay algo que sabemos, pero que no necesariamente lo hemos interiorizado y que lo creemos, lo hemos abrazado como una creencia y una convicción. Pero ¿crees esto? ¿Crees esto? Esto es algo que a cada uno de nosotros nos golpea. Hola Marcia, ¿cómo estás? Cuñada del alma, amiga mía. Entonces, en esto se genera un conflicto porque Jesús nos va y nos dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús, esa palabra resurrección que significa, bueno, en el griego, en el contexto en que Jesús lo habla, esa palabra significa levantarse, ¿ya? Es como el acto de despertar y levantarse, ¿ya?
Pero Jesús le dice, oye, mira, ¿tú crees esto? ¿Que yo le puedo volver a dar vida a Lázaro? ¿Tú crees esto? Que en realidad en mí está el poder y la autoridad para volver a darle la vida a Lázaro. ¿Tú crees esto realmente? Versículo 27 dice que respondió Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir a este mundo. Entonces, Jesús va y le confirma, o sea, Marta va y le dice, sí, yo lo creo, yo lo creo. Obviamente, como humano, me imagino que en ese momento, si tú le vas a decir que le cree en ese momento, sí o sí, porque es la esperanza y es la expectativa que hay. Pero creo que es sumamente importante poder venir a nosotros y meditar. Creo esto que realmente en esto de la vida eterna, que la muerte en realidad no es un fin. Y aquí es donde a veces entramos en un conflicto, porque el materialismo, a veces nosotros cuando escuchamos la palabra materialismo, pensamos solamente en lo material, ya sea el auto, la casa, el celular, el computadora y cuestiones. Pero el materialismo, amigos, es una forma de pensar, es una filosofía de vivir y es una filosofía que tiene su cosmovisión, donde para ver la vida la ven de lo material. O sea, tú naces, eres materia, ¿ya? Mueres, se acabó la materia. O sea, no hay nada más. No hay nada más. O sea, tú vuelves a un estado inicial y se acabó. No hay nada más allá. Pero entonces el materialismo es contrario al cristianismo. Entonces, por eso que Jesús en un momento dijo, ¿dónde tienen puesta su confianza? ¿En la riqueza o en Dios? ¿A quién van a realmente creer? ¿En quién realmente se van a basar? Porque el materialismo, la Biblia está llena de esta cuestión. O sea, el apóstol Pablo dijo en un momento, amigos, están gastando su vida en comprar, en tener, cuando al final cuando se vayan de este mundo, se van a ir igual como llegaron, sin nada. Entonces, claro, pero el sistema y la forma de vivir que tenemos nos lleva a un pensamiento materialista que a veces no nos damos cuenta, pero también influye nuestras creencias. Entonces, es tan interesante porque el materialismo es completamente contrario al cristianismo, porque nosotros como cristianos creemos en lo que Jesús dice, que Él dice, oye, yo soy la resurrección y la vida. Y si hay algo que Jesús ha venido a darnos, es darnos la esperanza de esta vida eterna, que este proceso que vivimos aquí en esta tierra, 80, 90, 100 años, 70 años, 50, lo que sea, en realidad es una época momentánea en relación a la eternidad completa. La eternidad completa no tiene principio ni fin. La eternidad completa es algo que siempre va a ser. Y la Biblia nos llama y nos dice que Jesús viene para darnos esa vida eterna. Y por eso que cuando Jesús dice, oye, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, es raro eso, aunque muera, vivirá. O sea, es decir, cuando llegue ese momento, esa cita, esa situación, en algún momento vamos a continuar con vida. O sea, para nosotros, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús y que creemos en Jesús, el proceso de la muerte no es un fin. No es que ahí se acaba, no es que ahí se termina, sino que es una puerta de entrada a la presencia de Dios por la eternidad. Y cuando uno va al libro de Apocalipsis, en una visión general de Apocalipsis, nos dice que allá hay paz, hay tranquilidad, hay presencia de Dios. Entonces, no hay llanto, no hay dolor, no hay deudas, no hay DICOM, no hay nada de esto, amigos. Así que vamos a ser felices. pero es difícil para nosotros ser limitados, temporales, ya en el sentido que tendemos a pensar en lo temporal. Es difícil a veces tratar de proyectarnos allá a la eternidad. Pero Jesús estaba aquí aclarando algo. Dijo, yo soy la resurrección, amigo. En mí no tienen que pagar, no tienen que ir a buscarlo más allá. En mí encuentran la resurrección. En mí, dijo Jesús, se encuentran el poder y la autoridad para pasar a una vida eterna por siempre con Dios. Yo lo encuentro maravilloso. La verdad que es algo maravilloso. Entonces, cuando Jesús le aclara y le dice,
Marta, tu hermano no ha muerto. Y para Marta eso, ¡pum!, le voló la cabeza, claramente. ¿Cómo que no ha muerto si ya lo tenemos enterrado? Ya está, ya. Y Jesús le dice, no. Yo soy la resurrección y la vida. Yo tengo el poder en mí para darle vida a Lázaro allá donde está. Recuerdo el primer capítulo del libro de Juan, cuando Juan dice, en Jesús estaba la vida, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Entonces Jesús tiene esta capacidad, no es tan solo alguien que hace milagros, no es tan solo alguien que habla bonito o actúa de manera buena, sino que Jesús tiene la autoridad por sobre la muerte. Y esto es algo que es conflictivo, es conflicto porque no tenemos algo o alguien que nos pueda decir, amigo, yo fui y volví y esto pasa. O sea, me encantaría escuchar un relato de Lázaro. ¿Qué pasó con él? ¿Entiendes? Pero no lo tenemos. Entonces eso nos llama a confiar en Jesús y a tener la fe necesaria para que cuando nos llegue el momento, a ti o a mí, o a un ser querido, un ser amado, que sabemos que tiene a Jesús en su corazón y llegue su momento, vas a tener una vida eterna juntamente con Jesús, juntamente con Dios, juntamente con el Padre. Y eso a veces nos genera, ¡pum!, conflicto. De hecho, tú y yo no tenemos que tener el temor a la muerte, no necesitamos tener ese temor a la muerte, no deberíamos tener ese temor a la muerte, porque todo aquel que muere en Cristo Jesús, todo aquel que llega a su fecha en Cristo Jesús, tiene la esperanza y la expectativa de una eternidad. Y a veces, claro, nosotros miramos la vida desde lo temporal acá y vemos lo temporal aquí y decimos, chuta, Señor, ayúdame, sáname, restaura. Y vemos lo temporal acá, ayúdame, Dios, provee. Y está bien que así sea, porque Dios también está en esta época de este tiempo. Pero Dios, la idea de Dios es por la eternidad, ¿ya? Entonces, y en eso es donde... como no tenemos tanta información, o sea, lo que tenemos es lo que la Biblia nos declara, que allá es presencia de Dios en su totalidad para todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Entonces, de hecho, en Juan 10:10, un versículo que todos conocemos, pero Juan 10, capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Ese es el diablo, el ladrón, ¿ya? Aunque se está refiriendo específicamente, la verdad, a los fariseos. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, en Jesús está la vida. Y esta cuestión a veces es complejo porque cuando no nos va bien en la vida, aquellos que ya tenemos más de 50 años, entendemos que la vida tiene altos y bajos y que de repente podemos tener mucho de todo y de repente podemos faltar mucho de nada. Tenemos poco. Entonces, hemos aprendido a que la vida no cambia porque tenemos más o tenemos menos. La vida está en Jesús. La vida es Cristo Jesús. Esa es la realidad. Podemos tener mucho, podemos tener poco, pero al final la vida sigue siendo Jesús. Si Jesús está involucrado en nuestras vidas, podemos experimentar paz en medio de la situación y las circunstancias. Entonces Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, amigos. En Cristo Jesús podemos... Y eso, bueno, hemos malinterpretado esa palabra abundancia porque a veces pensamos que esa palabra abundancia tiene que ver con bienes, la influencia del materialismo. Pero la vida que habla Jesús es esa vida interior, esa vida eterna, esa vida que podemos experimentar hoy en una relación personal con Dios. Y allá es donde está el asunto. Entonces, Jesús vino a traernos esa vida. Si bien es cierto, viene a ayudarnos en esta vida, pero lo principal para Él es la otra vida. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 14, versículo 8, 14:8 de Romanos, escribió lo siguiente. Si vivimos, para el Señor vivimos. Pero luego dice, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, al final somos del Señor, dice él. O sea, si en esta vida o en la otra, al final somos del Señor. Y esa es la confianza que tú y yo debemos tener y abrazar, ¿ya?
Si bien es cierto, la muerte nunca va a ser fácil, porque algo que es un sentimiento de pérdida, es un sentido de pérdida, es un sentido de muchas veces impotencia al no poder hacer algo más para recuperar esa vida. Pero para todos los que están en Cristo Jesús, para todo aquel que ha puesto su confianza y fe en Cristo Jesús, la muerte es una puerta que nos lleva a un estado con Dios eterno. Y eso es maravilloso, aunque para muchos de nosotros en realidad no lo entendemos a cabalidad. Cafecito, coffee culture, amigo. Sabroso, Kenia. Ya, bueno, pero esa es la realidad. Entonces Jesús, el apóstol Pablo dijo, mira, si vivimos aquí, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Pero sea que vivamos o que muramos, al final somos del Señor, le pertenecemos a Él. Lo que Él logró en la cruz, lo que Él logró, esa muerte que Él tuvo en la cruz, fue lo que nos dio vida a ti y a mí. Y allá es donde yo tengo que abrazar esa cruz y poder decirle, Señor, gracias, porque en esa cruz de muerte tú nos diste vida. La Biblia es súper clara al respecto. Dice que la paga del pecado es la muerte y alguien tenía que morir para que tú y yo pudiésemos vivir. Y Jesús tomó nuestro lugar. Y Él fue, cargó con tu pecado, mi maldad, tu maldad, nuestra separación de Dios, para que tú y yo podamos estar con Dios. No es algo que yo compro, no es algo que yo me lo gano, es simplemente un acto de fe en Cristo Jesús. Es maravilloso. Entonces, volviendo a Juan capítulo 11, versículos 25 al 27, ya lo leímos, pero me gustaría... Jesús aclara y le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá, aunque muera. ¡Pum! Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? No hay que tener temor a la muerte, aunque es difícil la muerte. Ya, por lo general, yo hago 1 o 2 funerales al año. He hecho 3 funerales en un mes. Es difícil la muerte, amigos. Pero para todo aquel, y tampoco es algo que, no sé, estaba pensando en celebrar, no, es que es un conflicto de emociones y sentimientos entre lo humano y lo divino, entre lo que somos y lo que creemos. ¡Pum! Se genera ya una tensión que a veces nos genera conflicto. Pero todo aquel, Jesús dice, que todo aquel que cree en Él no morirá jamás. Y esto yo lo encuentro grandioso, la verdad es grandioso. Pero a mí me gustaría rescatar 3 cosas acá, porque en el versículo 25 específicamente Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, número 1. Después dice, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Pero después dice, ¿crees esto? Yo pesco este versículo y lo puedo subdividir en 3 áreas, en 3 puntos. Lo primero, Jesús es la resurrección. Y es tan importante que tú y yo podamos creer en la resurrección. Es loco, pero es así. Tiempo atrás me acuerdo hablando con un amigo, pero ¿ustedes creen que un muerto puede volver a vivir? Y suena como película de terror, así de suspenso. No sé, Walking Dead, algo. Pero al final Jesús nos ofrece esta vida que, porque como vamos a ver un poco más adelante, al final tú y yo, aparte de Jesús, estamos muertos. O sea, vivimos en un cuerpo sin vida, vivimos en una situación apartado de Dios. Bueno, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y es tan importante poder abrazar este concepto de la resurrección. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, versículo 12. 1 Corintios 15, 12. Escribió lo siguiente acerca de la resurrección. Escribió lo siguiente. Y dijo, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección?
O sea, él los quiere confrontar y dice, si ustedes andan predicando que Jesús se levantó a los muertos, ¿por qué no hablan de la resurrección también? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, amigos, no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. O sea, Pablo dice, mira, si ustedes no creen en la resurrección, si ustedes no creen en que Jesús volvió de los muertos, si ustedes no creen en que Jesús venció a la muerte, si ustedes no creen que tú y yo podemos volver a vivir más allá de la muerte, amigos, si ustedes no creen esto, esto no sirve de nada. O sea, el apóstol Pablo tomó este concepto de la resurrección y le dio una importancia acá extrema. Dijo, si ustedes no creen en esto, entonces no sirve de nada lo que estamos predicando. Versículo 15. Aún más, les dijo él, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitaran. O sea, él dice, nosotros estamos mintiendo en realidad si Jesús, estamos diciendo que Jesús resucitó cuando no lo creemos. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía está en sus pecados. En este caso, dijo Pablo, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Toma. Si solamente, dice él, si solamente la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, solo fuera, Señor, provéeme el pan, sáname, Señor, ayúdame a cambiar el auto, Señor, dame mi estudio. Si solamente nuestra fe es solo para esta vida, dijo Pablo, seríamos los más desdichados de los mortales. Un golpe, ¿sí o no? Bueno, versículo 20. Lo cierto es que Cristo se ha levantado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de entre los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¡Pum! Es maravilloso, lo encuentro maravilloso cómo el apóstol Pablo aclara esta cuestión y les dice, mira, si tu fe es solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales. O sea, nos desafía a mirar más allá. Nos desafía a poner nuestros ojos en la eternidad. Dice, chiquillo, esta cuestión va más allá que esta vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amigo, esta cuestión va más allá de lo que tú y yo estamos viviendo hoy. Eso es lo que él está diciendo. Si la esperanza que tenemos en Cristo Jesús fuera solo para esta vida, dice él. Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, acá, Señor. Y está bien, no es que esté mal que pensemos en esta vida. Pero si solo es para esta vida, dice el apóstol Pablo, seríamos los más desdichados de los mortales. Y eso nos obliga y nos lleva a poner nuestra visión más allá. Es decir, Señor, gracias porque esta vida es un periodo de tiempo en el cual podemos vivir y podemos experimentar, pero que para nosotros el proceso de la muerte no es un fin. No somos materialistas. No creemos en el materialismo que la vida se acaba cuando todo este cuerpo se acabó. Tú y yo tenemos un espíritu de vida. Jesús vino a darnos vida a cada uno de nosotros. Y esa vida es ese espíritu que tenemos aquí adentro, que cuando este cuerpo llegue su momento y se acabe, ese espíritu va por la eternidad con el Señor, amigos. Tal vez en otro momento vamos a hablar un poquito más de esta teología de la muerte, pero lo que quiero decir es que el apóstol Pablo nos aclara, si tu fe es solo para este tiempo, pucha, somos los más desdichados de los mortales. Nuestra fe va más allá. Más allá. Me imagino que por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando llegaron los discípulos diciéndolo, oye, los demonios se sometían a nuestros pies y sanábamos aquí y andábamos haciendo milagros allá. Y Jesús le dijo, ay, para.
Mira, alégrate que tu nombre está escrito en en el libro de la vida. Alégrate de eso, amigo. Porque eso nos pone en un contexto de la eternidad. Y nos hace ver más allá, nos saca de lo temporal de este momento que vivimos y nos ayuda a levantar la vista y decir, esto es más que este momento. La fe en Cristo Jesús es más de lo que estamos viviendo hoy. Va mucho más allá. Y ese mucho más allá es la eternidad. Y la eternidad es un tiempo presente por siempre. En la eternidad no existe pasado, presente y futuro. Es solo un tiempo presente por siempre. Es una locura. Yo entiendo que es una locura. Pero a eso nos llama Jesús. De hecho, en 1 Juan 2.25, en un momento, el mismo apóstol Juan escribió, esta es la promesa que Él nos da. Esta es la promesa que Jesús te da a ti y me da a mí. La vida eterna. La vida eterna. Si bien es cierto, Él va a proveer para nosotros, nos va a cuidar, nos va a proteger aquí en esta vida, pero la promesa real y concreta de Jesús es más allá. Más allá. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer en esta vida. Vamos a vivir el propósito completo de lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Pero la vida real está allá. Aquí es un periodo de tiempo donde tú y yo, Dios nos ha puesto para ser sal, ser luz, alcanzar al máximo de personas, poder predicar el evangelio al máximo de gente, poder llevar con nosotros al máximo de personas a la vida eterna, pero la vida completa, total, íntegra y a totalidad la vamos a experimentar allá. Claro, nosotros la queremos aquí y está bien que así sea porque en la humanidad así lo queremos. Pero Juan escribe, esta es la promesa que Él nos da, que Jesús nos da, la vida eterna. Entonces cuando Jesús dice, yo soy la resurrección, es tan importante entender este concepto, porque la resurrección tiene que ver con el volver a vivir. Y el apóstol Pablo, como leíamos en delante, dice, oye, si ustedes dicen que Jesús se levantó de los muertos, pero no hablan de la resurrección, es un conflicto, se contraponen. Porque la fe sin resurrección no es nada. La base de la fe o de la promesa y de la esperanza que tú y yo tenemos es que hay vida eterna en Cristo Jesús. Y que nuestra vida, tu vida y mi vida, no se termina cuando este cuerpo deje de funcionar, sino que cuando este cuerpo deje de funcionar, cuando llegue el momento que a todos nos llegará en algún momento, nuestro espíritu va a estar en una eternidad. ¡Wow! Y eso es algo que humanamente nos cuesta. Nos cuesta. Queremos vivir. El materialismo nos lleva a vivir el momento. El materialismo te dice que tenemos que vivir el momento porque tenemos que sacarle el jugo a los minutos. Pero Dios viene y dice, oye, si tú tienes vida eterna, mira más allá. Levanta tu cabeza. Mira más allá de lo que hoy día estás viviendo. Por eso que el apóstol Pablo dijo en un momento, oye, paren la cosa. Los problemas o tribulaciones o situaciones del momento que estamos viviendo no son comparables con la gloria venidera. No son comparables con esta vida eterna que tú y yo vamos a experimentar en su momento. Yo soy la resurrección, dijo Jesús. Y tenemos que, no sé, yo creo que a veces hemos sacado, no he escuchado muchas prédicas sobre resurrección. Eso me ha llevado a mí mismo, no estoy hablando de otro, pero a mí mismo, chuta, es importante. El apóstol Pablo lo aclara y lo dice con claridad, dice aquí, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Versículo 19 dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales. Pero tu fe y mi fe va más allá de esta vida. Tu fe y mi fe va más allá de estos momentos, de estas situaciones, porque para nosotros la muerte es ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero, me voy con Dios. Si muero, parto para allá.
Y eso claro, es fácil decirlo, pero llegados los momentos, todos aquellos que han perdido tal vez personas cercanas, saben la situación. Todos aquellos que han perdido personas que son amadas, queridas, saben de lo que estoy. No es fácil. Pero en medio de eso Jesús nos llama y nos dice, oye, ten fe. Todo aquel que en mí cree, todo aquel que en mí ha confiado, todo aquel que ha puesto su confianza en mí, no morirá jamás. Wow. Por eso que de alguna forma también, Primera Juan 2.25, Marjorie. Estábamos hablando Primera Juan 2.25 y sobre la resurrección es Primera Corintios 15 del 12 al 22. Por eso es tan importante tener claridad de la resurrección, porque la resurrección es lo que realmente nos da la esperanza y nos proyecta a la eternidad. Yo soy, lo primero que dijo Jesús en Juan, cuando estaba hablando con Marta, yo soy la resurrección y la vida. Pero después él añade y le dice lo segundo, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. O sea, un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo es esto? O sea, si mi cuerpo deja de funcionar, mi cuerpo deja de existir, pero yo sigo viviendo. Es como raro, ¿ya? Pero en Juan 6, versículo 47, Jesús nos dice, Juan 6, 47, subraya este versículo. Dice, ciertamente, dijo Jesús, ciertamente, les aseguro, o sea, hay certeza y hay seguridad. Esta palabra ciertamente viene de la raíz certeza, seguro. Entonces dice, con certeza y con seguridad les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso nosotros, al menos en la iglesia Viña, acá en Maipú, nosotros creemos en la seguridad y salvación. Y mira, si otros creen diferente, está bien. Yo no voy a cuestionar lo que otros creen. Pero es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros leemos. Cuando Jesús dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene la vida eterna. No es algo que va a llegar de repente. No, tú crees y ¡pum! Vida eterna. Confías en Jesús, vida eterna. Jesús dijo muy claro, todo aquel que cree y me recibe en su corazón, me hace parte de su vida, tiene el derecho, la potestad de ser llamado, llamada, hijo, hija de Dios. Y por lo tanto, con acceso a una eternidad. A un acceso a una eternidad junto con Dios y con los demás. Si vamos a estar, allá vamos a estar juntos, no es que tú vayas a estar a un lado, allá no existe la distancia social, amigos. Allá van a haber miles de millones de personas, de toda lengua, tribu y nación, dice la Biblia, de todos los colores, negros, amarillos, de todo, ojos chinados, redondos, de todo tipo de personas que han puesto su fe y confianza en Jesús. Y que vamos a estar juntos por la eternidad. Y mucho de lo que vamos a hacer va a ser adorar al Padre y estar en una presencia de Dios. Algo precioso, la eternidad. Allá es donde está la cuestión. Entonces, ahora tú y yo somos sal y somos luz para que otros puedan creer en Jesús y tengan también acceso a esta vida eterna. Esa es la urgencia del Evangelio. Esa es la urgencia que Jesús nos ha dado a ti y a mí para que el máximo de este planeta. A veces nosotros vivimos como si todos fueran cristianos, pero no es así. En este mundo de casi 7.000 millones de personas, cerca de un tercio de ellos son cristianos. Y los demás tienen otra idea y concepto. Y eres tú y soy yo los llamados a llevar este evangelio con una esperanza de la eternidad al máximo de personas que podamos. En Jesús está la vida. En Jesús está la vida. Y aun por muy dura que es la muerte, por muy compleja que es la muerte, por muy dolorosa que es la muerte, hay esperanza para aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Vamos a volver a vernos, hermanos. Y no son palabras, no lo estoy diciendo como palabras diplomáticas, adecuadas. Tú y yo, todo aquel que ha muerto y parte en Cristo Jesús, tiene vida. Por lo tanto, cuando llegue tu momento y mi momento, vamos a volver a vernos.
Y vamos a volver a estar juntos por la eternidad, como dice la canción. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna, dijo Jesús. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Esa es una... En Juan 10, 28. En Juan 10. Mira, Juan 10, 28 dice lo siguiente. Yo les doy vida eterna, dijo Jesús, y nunca perecerán, ni nadie los podrá arrebatar de mi mano. Esto es seguridad, amigo. Esto es seguridad. Esto es poder tener seguridad en Cristo Jesús. Jesús va y nos dice, yo les doy la vida eterna, amigos. Todo aquel que cree en mí, yo se la doy. Y no perecerá jamás, porque están en mi mano y nadie los puede arrebatar de mi mano. Nadie los va a sacar de mi mano. Yo los cuido y los protejo. Y si alguien va a venir, yo lo voy a sacar. Él va a cuidar nuestras vidas. Y cuando llegue el momento y llegue la situación que llegue, Jesús va a estar ahí con nosotros. Entonces lo primero que dijo Jesús, yo soy la resurrección. La importancia de creer en la resurrección. Después dice, no morirán jamás. La vida eterna. Pero tercero, Él nos dice, ¿crees esto? ¿Realmente tú crees esto? ¿Tú lo crees? Esa es la cuestión. ¿Lo creemos? ¿Creemos que la muerte es un paso para estar con Dios? Que la muerte es con todo doloroso. Yo no de ninguna manera quiero bajarle el nivel del dolor, el nivel de la seriedad que tiene esto. Por eso que es algo, cuando partí diciendo que era algo, no es fácil de hablar. Pero también tenemos que hablarlo. Tenemos que proclamar y decir, hay esperanza ahí en esa muerte. Si esa persona partió con el Señor y partió con Cristo en su corazón, loco, vaya a volver a verlo o verla. Por eso esa es la esperanza que hay en la vida eterna. ¿Crees esto? Jesús va y le dice a Marta, ¿tú crees esto? ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro en ese momento? ¿Por qué Jesús esperó 4 días? Jesús esperó 4 días simplemente para que todas las personas que estuvieran alrededor de la muerte de Lázaro se cercioraran de que él estaba muerto. Nada más. De hecho, acuérdate que todo el proceso de la muerte de una persona era lo bañaban, lo aromatizaban, hacían aguas con diferentes aromas y lo bañaban con esa agua aromática, cosa que su cuerpo quedaba aromático, y luego lo envolvían en una sábana, bueno, hablamos de blanca, pero en una tela, cosa que quedara como enrollado, y sobre esto había una cueva y ahí había un lugar donde lo colocaban. Pero había todo un procedimiento con ese cuerpo. Y Jesús llegó cuando todo eso había ocurrido. O sea, gente lo bañó a Lázaro. Gente aromatizó a Lázaro. Otros envolvieron a Lázaro. Otros tomaron a Lázaro y lo llevaron al sepulcro. O sea, todos aquellos que estuvieron involucrados en el proceso sabían que Lázaro estaba muerto. Si hay algo que pasó en esta situación, es que sí, Lázaro estaba muerto, amigos. Pero Jesús vino para cerciorarse de eso y dijo, ok, ¿está bien muerto el muerto? Ya, vamos para allá. Pero hay un versículo que a mí me gustaría leerle en Colosenses 2, versículo 13, que es importante para nosotros. Dice así, Colosenses 2, 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. O sea, estaba sin Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que sin Jesús estábamos muertos. Jesús es la vida. Pero, dice él, Dios nos dio vida en unión con Cristo Jesús, al perdonarnos todos los pecados. Cuando Jesús vino a tu vida y vino a mi vida, Dios sopla vida y nos da esa capacidad de la eternidad para estar con Él por la eternidad. En el mismo libro de Colosenses dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. O sea, hemos sido trasladados. Ya no. Y eso yo lo encuentro maravilloso, esa eternidad con Dios. Entonces,
ante esta situación de la muerte, que es tan trágico, que es tan complejo, ¿ya? Es trágico y complicado. Jesús tiene una palabra de esperanza y de solución para ti y para mí. En estos días difíciles que mucha gente tal vez está complicada, tú y yo tenemos una palabra de esperanza, decir, oye, Jesús viene para cambiar y restaurar las vidas. En Juan 11:14 Jesús les dijo, Lázaro está muerto. O sea, Jesús sabía en la condición en que estaba Lázaro. Y yo creo que Jesús esperó ese periodo de tiempo con una intención, para que Lázaro estuviera, voy a usar esto, bien muerto. Y todos lo estuvieran claros. Imagínate el impacto que generó cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal de ahí. Fue un impacto para todos. O sea, yo me hubiese caído, me voy de espalda y yo lo vestí, yo lo bañé y yo lo toqué y sé que no había vida en él. Pero hay un versículo, amigos, que está en el libro de Santiago que es crucial en esto. Santiago 2, versículo 26, dice lo siguiente. Pues como el cuerpo, este cuerpo, sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obra está muerta. Pero dice que el cuerpo sin el espíritu de vida, sin este espíritu, está muerto. Entonces lo que hizo Jesús cuando llamó a Lázaro, algunos dicen, algunos predicadores dicen que Jesús tuvo que usar el nombre específico de Lázaro, o si no todos los muertos que estaban enterrados en ese cementerio se hubiesen levantado. Si Jesús hubiese dicho, muerto, levántate, es probable, dicen algunos que se hubiesen levantado todos. Pero Jesús quería ser específico y claro. Le dijo, Lázaro, sal de ahí. Amigos, y dice la Biblia que la piedra se removió. Y dice la Biblia que Lázaro salió envuelto en eso. Yo me imagino caminando raramente, pero salió de ahí. Es algo extraordinario. Tu cuerpo, mi cuerpo, sin el Espíritu, sin el aliento de Dios, sin el aliento de vida de Jesús, está muerto. Ahora Jesús había resucitado a 2 personas antes de esto. O sea, no es que esta es la primera resurrección, ojo con eso. Ya los discípulos habían visto la resurrección de otros 2 muertos, de otras 2 situaciones. Una fue la hija de Jairo. Jairo era el jefe de una sinagoga, que le fue a pedir ayuda a Jesús, le fue a decir, Jesús, mi hija se está muriendo, ayúdame. Imagínate un fariseo, un religioso que tenía conflicto, pero había oído hablar de Jesús, va y le dice, Jesús, ayúdame porque mi hija se me muere. O sea, obviamente uno como padre hace todo lo que está al alcance para poder sanar a sus hijos. Y este padre no fue diferente, fue a hablar con Jesús, aunque le generaba conflictos doctrinales, de creencia, fue a pedirle ayuda a Jesús. Y le dijo, Jesús, ayúdame, mi hija se me muere. Y Jesús le dijo, vamos, ¿dónde está tu hija? En el camino, para recordarle, se le acercó a esa mujer que sufría de flujo de sangre. Le tocó y se sanó. Y estaban en esa situación de la mujer del flujo de sangre, cuando llegan unos mensajeros de la familia de Jairo a decirle, Jairo, tu hija murió. Y yo me imagino el conflicto que se generó ahí. Jesús estaba diciendo, alguien me tocó, alguien se sanó, poder salió de mí. Pero en ese momento viene la mala noticia, Jairo, tu hija murió. Y Jesús mira a Jairo, le dice, Jairo, cree solamente. Jairo, le dice, cree solamente. Si lo quieren leer después, esto está en Marcos 5, el capítulo 5 del libro de Marcos, relata la historia de la sanidad, de la resurrección de la hija de Jairo. Entonces, Jesús mira a Jairo, le dice, Jairo, lo captó, complicado. Obviamente a cualquier padre que le digan, tu hija ha fallecido, le generó un conflicto a Jairo. Jesús se dio cuenta de eso y le dice, Jairo, mírame, Jairo, atención, le dice, tú crees solamente, amigos. Amigo, que tu fe no decaiga, le dice. Vamos. Y al llegar a la casa, le dicen, ¿dónde han puesto a la niña? Y algunos responden, oye, si ya está muerta, ¿qué más querís? ¿Qué vaya a hacer? Y toda la cuestión. Y Jesús va y dice, ok,
conmigo van a entrar solamente algunas personas para hacer. Como hay mucha incredulidad aquí, van a entrar solamente algunas personas. Le dijo Jairo, tu esposa o la mamá de la niña, y Pedro, Juan y Jacob, vengan conmigo. Y entraron a una sala, miró a la niña y le dijo, Talita Cumí, que significa, niña, levántate. Y la niña se levantó, amigos. Y Jesús dijo, bueno, denle de comer ahora. ¿Cómo quedó todo el ambiente de esa casa? ¿Cómo quedó toda esa situación? Era algo maravilloso. En otra oportunidad también Jesús iba camino a Capernaum y en el camino y él ve pasar un velorio y ve a mucha gente llorando. Se acerca a Jesús y se pregunta qué pasa. Es que el hijo único de la viuda falleció, dice. Le comentan a Jesús. Y Jesús dice, ¿dónde está la viuda? Acá está, viuda, tu hijo vivirá. Y va y le dice, joven, sal de ahí, levántate. Y el joven se levanta, amigos. O sea, tenemos tres resurrecciones muy impactantes en la Biblia. Tenemos tres resurrecciones muy claras. La niña que recién había muerto, el joven, el hijo de la viuda que iban en el velorio, en el camino al cementerio, y a Jairo, o sea, a Lázaro, que ya llevaba 4 días muerto. Y Jesús a esto vive, levántate, la resurrección. Eso nos muestra a un Jesús todopoderoso. Por eso que siguen siendo tan válida la pregunta que Jesús le hace a Marta. Le dice, ¿crees esto? ¿Crees que yo puedo darte vida eterna más allá de esta vida? ¿Crees que en mí está el poder y la autoridad por sobre la muerte? Que este periodo de tiempo, para algunos más tiempo, menos tiempo, es solamente un periodo para pasar a la eternidad juntamente con Dios para siempre, en un tiempo presente por siempre. Es tan interesante. Yo, para ir terminando ya, porque ya estamos pasaditos las 10. Me gustaría leer esto, la verdad. Juan 11:38, que es la resurrección de Lázaro. Conmovido una vez más, Juan 11:38, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, a la misma que le preguntó, ¿tú crees esto? Y le había dicho, sí, sí creo. No es otra Marta, es la misma Marta. Quiten la piedra, dijo Jesús. ¿Qué le respondió Marta? Le dice, Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. Es la misma Marta. No es otra Marta. Que antes le había dicho, sí, yo creo, pero ahora le está diciendo, Jesús, si está muerto, ¿para qué? Conflictos humanos, como tú y como yo. Versículo 40. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le dices, no te lo dije ya, esto ya lo habíamos hablado, Marta. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Tiempo pasado. O sea, Jesús ya venía orando por esta situación. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal de ahí, Lázaro. Sal de ahí, Lázaro. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y déjenlo, y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Impactante. Impactante. ¿Creemos esto? A Marta, Jesús habló, esto con Marta lo habló 3 veces, amigos. En 2 oportunidades Marta le dijo, sí, creo, sí, confío. Pero aquí en esto último, cuando llegó el momento, cuando llegó el momento de sacar la piedra, Marta le dice, no, pero si ya está muerto. Pero si ya lo hablamos, Marta, esto le dijo Jesús. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando llegan los momentos, Jesús dice, oye, pero si ya lo hemos hablado.
Lo rico de todo esto es que Jesús en su amor y bondad nos acepta en medio de todo esto, igual nos ama y nos quiere y nos acompaña en todos los procesos. En 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, la vida está en Jesús. Si tú tienes a Jesús, tienes la vida. No tienes a Jesús, no tienes la vida. Esto no pasa por ser buena o mala persona. Y uno puede decir, mira qué buena persona, alimenta a los pobres. Sin Jesús no tiene la vida. No, yo le barro la vereda a mi vecino, le saco la basura, no sé. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida está en Jesús. Allá está. Entonces cuando yo tengo Jesús, tengo la vida. Juan 6:63 dice, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Eso es lo que dice en Juan 6:63. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son el Espíritu y son vida. Claro, nosotros vivimos en este tiempo y en este momento, y para nosotros lo más importante y crucial es este momento. Pero para Dios está en la eternidad. Y me gustaría volver, para terminar, al primer capítulo del libro de Juan. Juan era alguien maravilloso que vio a Jesús desde una perspectiva grandiosa. Y en Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, Jesús. En Jesús está la vida, y Jesús es la luz de la humanidad. Todos están hablando de la solución al virus, y está bien que así sea, de la reactivación económica, de la reactivación laboral, y está bien, ¿sí? Yo no estoy en contra de esto ni mucho menos, yo soy un ser humano como cualquier otro y necesitamos esto, pero claramente es Jesús lo que la gente necesita, lo que tú y yo necesitamos, lo que tú y yo ya tenemos, la gente lo necesita. Y somos enviados tú y soy enviado yo para que el máximo de personas pueda tener un encuentro personal con Jesús. Partiendo por nuestros círculos cercanos, familia, amigos, compañeros, etc. De allá partimos. No somos, yo creo que Dios no nos permite ser amigos o ser compañeros de alguien o ser parte de la familia de alguien de buena onda nomás. Es porque Dios tiene un propósito para que tú y yo seamos sal en ese grupo. En ese grupo. De ser sal y ser luz con otros cristianos en la papa. Levantar las manos y adorar a Dios junto con otros cristianos es maravilloso. Pero compartir a Jesús con aquellas personas que no lo conocen, tal vez creen en Él, pero nunca han puesto su confianza en Él. Compartir a Jesús allí es lo grandioso. Así que quiero animarte a que puedas poner tu fe y esperanza en Jesús. La vida es más que este momento. Este momento va a pasar, amigos. La vida va a llegar un momento en que tú y yo vamos a enfrentar una cita donde vamos a partir. Pero para ti y para mí no es una cita de miedo, no es una cita de temor. Es una cita donde vamos a llegar y poder con la esperanza y la expectativa que vamos a ir a una eternidad con Dios. La resurrección es algo que es real para ti y para mí. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por Jesús, lo maravilloso de la vida que hay en Jesús. ¿Amén? Y bueno, expresarle mi amor y cariño a cada uno de ustedes, Gonzalo, Consuelo, todos, ¿cierto? Jenny, Jazz, Edith y a todos. Así que Dios les bendiga, que podamos ser sal y ser luz en medio de todo lo que hay, está ocurriendo y está pasando. No tenerle temor a la muerte es un paso a la eternidad con Dios. No es fácil, tengo muy claro lo que estamos hablando, pero es una realidad y una verdad bíblica. Amén. ¿Oremos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en ti hay vida y vida eterna, Señor. Así que, Padre, ayúdanos a ver la vida con ojos que van mucho más allá de lo que podemos experimentar en el momento y en la situación. Señor, tú tienes planes eternos,
Así que Padre, yo oro por cada persona que está escuchando, está viendo esto en este momento. Señor, trae tu paz en este momento a su corazón. Confianza y seguridad, Señor, que tú das vida eterna y que nos tienes en tus manos y que nada ni nadie podrá arrebatarnos de tu mano. Así que Padre, en el nombre de Jesús hoy día, Señor, yo oro por paz en sus vidas, paz en sus casas. Echamos fuera todo miedo a la muerte, todo temor a la muerte. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Colocamos las convicciones bíblicas que nos dicen que hay vida eterna en Cristo Jesús. Así que Padre, te doy gracias. Señor, ven a la familia que tal vez han perdido algún ser, alguna persona cercana. Trae tu paz y tu consuelo, pero también la esperanza que en Cristo Jesús vamos a volver a vernos. Así que Padre, entregamos lo que va quedando de semana para ti. Ayúdanos, Señor, a conectarnos con otras personas, a conectarnos, Señor, con aquellos que necesitan saber de ti. Ayúdanos a hablar las palabras precisas, Señor, para que otros tengan un encuentro personal contigo. Te damos gracias, Padre. Te amamos y te añoramos en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, que Dios les bendiga. Acá en Santiago sale el sol. Ya, no sé cuántos grados, pero sale el sol. Hay que quedarse en la casa, no va a seguir en la casita. Así que ánimo a todos, un gran abrazo. Recuerda que mañana jueves a eso de las 8 tenemos nuestra reunión online en la semana de la Iglesia Viña Maipú. El viernes están los grupos de conexión de matrimonio. Durante la semana igual están los grupos de conexión de hombres, mujeres, todos los grupos que tenemos. El sábado reunión de jóvenes a las 5:30. Domingo en la mañana a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión, ¿cierto? Como iglesia. Así que Dios les bendiga, amigos, de corazón. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Chao, chao.